Hola, niños. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿Cómo Doc. están? Me faltan, me faltan como 3 personas. Porque ya está Anthony y está Daniela, entonces ellos no cuentan. Me faltan muchos. Necesito que aparezcan todos para que arranquemos por fin. Sí, escríbanles ya. Vale, ya les escribo. Vale. Listo, ya vi que se conectaron dos más. Porfa, mientras se conectan los otros dos, vayamos proyectando, pero que porfa se conecten. ¿Se está viendo bien? Hasta ahora se ve tu pantalla, pero no se ve la presentación. Listo. ¿Ahí sí se ve? Ahí se ve. ¿Qué dijeron los compañeros? Ya se están uniendo unos, doc. Bueno, a Anthony también le tocaba este tema, entonces Anthony va a estar pendiente de ustedes, ¿vale? Y cualquier cosa nos apoya, ¿vale? Listo, Doc. Empecemos, niños. Entonces, nosotros vamos a exponer lo que es cáncer de tiroides. Esta exposición está a cargo de Juan Diego Rincón y de Ángel Fernando Orduz. Bueno, nosotros vamos a empezar con un poco de lo que es la epidemiología, pues para enfatizar un tanto en lo que es la importancia pues, de esta exposición. Entonces, pues vamos a empezar que el cáncer de tiroides pues, es la neoplasia más común endocrina a nivel mundial y es el sexto entre los cánceres más frecuentes en la población general. Hay unos tipos histológicos que ya los vamos a ver, que incluyen pues lo que es el cáncer diferenciado de tiroides, que es el cáncer papilar y el folicular, el cáncer medular de tiroides y el cáncer neoplásico de tiroides. El cáncer papilar es el más común junto con el folicular. Estos ambos pues representan más del 90% de lo que son los casos de tiroides. Sin embargo, pues el papilar comprende como el 80 al 85% de estos casos. Estos tienen un buen pronóstico, tienen buenas tasas de supervivencia, que a 10 años pues superan el 90% de los casos. El cáncer medular de tiroides, que surge de las células parafoliculares C, representa el 4% de los casos. Este suele presentarse de manera esporádica o también tiene un componente hereditario
Y el pronóstico, pues para los estadios 1 y 3, que ya los vamos a ver más adelante, es de 5 años, superior al 90%, mientras que para estadios como el 4 es del 18%. El cáncer anaplásico de tiroides, que es la forma más agresiva, sin embargo, pues también es poco frecuente, solo comprende como el 1% de los casos, se considera que es letal, tiene un mal pronóstico, una supervivencia aproximada de 5 a 6 meses, solo el 10% sobrevive 2 años y pues es bastante difícil de tratar porque se suele diagnosticar en etapas pues ya metastásicas. La Sociedad Americana de Cáncer estima que pues, en Estados Unidos para el 2025 se pueden llegar a diagnosticar cerca de 44.000 casos y se pueden presentar más de 2.200 muertes. Aquí en Colombia pues se considera que la incidencia es de 16 por cada 100.000 mujeres y 0.7 por cada 100.000 hombres y es pues el tercer cáncer más común. Y para el 2020, que fue pues una de las últimas cifras que encontré, se diagnosticaron 5.300 casos nuevos. Hay algunos factores de riesgo importantes a tener en cuenta. El más importante que encontré, que es la exposición a la radiación ionizante en la infancia, esto principalmente pues para el desarrollo de lo que es el carcinoma papilar de tiroides. Y es importante en la infancia, pues en adultos no tiene o tiene un riesgo pequeño pues de desarrollar cáncer después de la exposición al yodo. Hay algo registrado en la literatura y es que después del accidente de Chernobyl en el 86, pues muchos niños y adolescentes desarrollaron este cáncer papilar. Por eso se relaciona que una de las cosas más importantes a tener en cuenta es la exposición a la radiación en la infancia. En estos casos, a los 10 años del accidente se presentaron cerca de 3.000 casos de cáncer de tiroides en la población que vivía cerca de como 300 a 400 kilómetros a la redonda de Chernobyl, y pues se dieron cuenta que la mayoría eran bebés y niños. La historia familiar de cáncer de tiroides también es un antecedente de importancia. La deficiencia de yodo se relaciona con el carcinoma folicular y carcinomas anaplásicos. La obesidad, como en todos los tipos de cáncer, pues es un factor de riesgo. El hipertiroidismo y el asma también se han llegado a relacionar con que aumentan el riesgo de cáncer de tiroides. Y hay otros que no están anotados ahí, pero pues es los contaminantes ambientales, el alcohol y algunos pesticidas. Bien. Entonces, entrando un poco en la anatomía de la glándula, pues esta tiene una forma de mariposa, se localiza debajo de la laringe y está compuesta por un lóbulo derecho y uno izquierdo, pues están uno a cada lado de la tráquea, y estos están unidos en el centro, que es el istmo. Casi el 50% de las glándulas tiroides pueden llegar a tener un tercer lóbulo pequeño que se conoce como lóbulo piramidal, y este se extiende pues hacia arriba del istmo. En condiciones normales, esta glándula puede llegar a pesar alrededor de más o menos 30 gramos. Es un color rojo oscuro, pues, que se asocia pues, a su gran número de vasos sanguíneos que la irrigan. Del siguiente, por favor. En cuanto a la irrigación, vemos que está compuesta, o digamos que la da 3 arterias: la arteria tiroidea superior, la inferior, y una, muy poco, en el 1 o 2% de los casos, pues se conoce como IMA o media. La arteria tiroidea superior, que es la rama de la arteria carótida externa, irriga la porción anterior del istmo y la porción posterior, mientras que la arteria tiroidea inferior se origina en el tronco tirocervical y esta tiene a irrigar pues las otras partes de la glándula. El drenaje venoso pues lo dan las venas tiroidea superior, que esta drena a la vena yugular interna, la vena tiroidea media, que drena a la vena yugular también interna, la vena tiroidea inferior drena a la vena brachiocefálica, o también puede drenar directamente a la vena cava superior. Muy bien. En cuanto a la inervación, pues esta está dada por la cadena simpática ganglionar, donde se encuentran los ganglios simpáticos superior, medio, inferior. Estos pues intervienen en lo que es la vasoconstricción, en la vascularización, por supuesto, y también la liberación de hormonas tiroideas. El ganglio inferior forma un plexo alrededor de la arteria tiroidea inferior, y este plexo pues interactúa con el nervio laríngeo recurrente, y el superior queda en la inervación simpática.
En cuanto hay que tener en cuenta, lo menciona la literatura, una relación cercana entre la arteria tiroidea superior y el ramo externo del nervio laríngeo superior, por los compromisos y las manifestaciones clínicas que se pueden llegar a dar, incluso pues las, eh, las consecuencias en cuanto a la cirugía en la tiroides, porque este nervio está próximo a la arteria en un polo superior y pues también el nervio laríngeo recurrente se relaciona con la rama posterior de la arteria inferior tiroidea frecuentemente. Entonces, las lesiones en esto o el compromiso de estos nervios, pues nos puede hacer que el paciente tenga alteraciones en las cuerdas vocales. El drenaje linfático se realiza a través de varios grupos de ganglios linfáticos y aquí lo que hace es que tenemos pues los ganglios cervicales profundos y laterales. Ganglios, bueno, los cervicales profundos se encuentran a lo largo de la vena yugular interna. Los ganglios linfáticos pretraqueales, que estos se encuentran delante de la tráquea. Los paratraqueales, que pues están a los lados. Y también para tener en cuenta que drena a los vasos linfáticos, que hay unos vasos linfáticos que van directamente al conducto torácico, que es el más grande pues del cuerpo. Sigue. Bueno, vamos a pasar al tema de lo que es embriología. Pues rápidamente pues vamos a recordar lo que es el resultado de la etapa de la gastrulación en las primeras semanas de gestación, en donde nosotros nos encontramos con las tres capas, ¿no? Lo que es ectodermo, lo que es mesodermo y lo que es el endodermo, que nos van a dar origen a pues todas las que son las estructuras del cuerpo en la organogénesis. Ya entonces pues nos vamos a encontrar ubicándonos en lo que es entre la cuarta y la quinta semana de gestación, ya ubicándonos en lo que es la organogénesis, vamos a encontrar la formación de unas estructuras cefálicas que se conocen como los arcos faringios, que son estas prominencias que ustedes pueden observar en estas áreas laterales y que pasan a nivel de la línea media de lo que es el embrión y que contribuyen pues también a darle su forma arqueada. En esta pues vamos a encontrar tanto lo que son los arcos como las bolsas faringias y vamos a encontrar alrededor de 4 arcos faringios que son los que entre estos pues lo que es el tercero y el cuarto arco nos van a dar origen a lo que son la glándula tiroides. Aquí, pues, por ejemplo, vamos a observar que primero, pues, la ubicación espacial de esta glándula va a depender mucho de lo que son las expresiones de los genes HOX, que vienen de lo que son unas estructuras que se ubican en la parte dorsal del embrión, que se llaman lo que son los rombómeros del rombencéfalo. Son unas células neuroectodérmicas de donde se origina la parte de lo que son las células foliculares, o se también llama células de tipo C, que hacen parte de la tiroides, y estas células lo que van a permitir es que se dé una migración en planos, llevando lo que directamente son las células que van a dar origen a la tiroides, a lo que son los arcos faringios, el tercero y el cuarto arco faringio, respectivamente. Vamos a observar entonces que durante esta etapa nos encontramos pues diferentes estructuras que nos van a ser como la ubicación espacial de donde se va a formar esta estructura que es el primordio de la tiroides. Entonces aquí pues nos vamos a ubicar en lo que son los arcos faringios. Esto es el primer, el segundo, el tercer y el cuarto arco faringio, y vamos a ver que entre el primer y el segundo arco faringio están lo que son estas protuberancias linguales laterales que van a dar origen a la lengua, el tubérculo impar, y pues lo que vamos a encontrar también es esto, la cúpula, que es esta estructura que se observa por acá, o cópula, o también llamada eminencia hipobranquial. En medio de esta van a haber un cúmulo de células de origen endodérmico que van a empezar a hundirse en el centro de esa estructura y van a formar una estructura que se puede ver pues ya incluso en personas adultas, que es esto que se observa acá, que es el denominado foramen ciego. Este foramen ciego va a ser la consecuencia de que estas células empiecen a migrar de forma descendente desde lo que sería la parte posterior de la lengua, formando un conducto que se llama el conducto tirogloso. Este es digamos, el mapa general de lo que sería la migración de este primordio de células tiroideas, que baja desde lo que sería el punto de inicio del foramen ciego, formando el conducto tirogloso, y baja siguiendo esta trayectoria, pasando por donde se ubicaría el hueso hioides y llegando finalmente a lo que sería el cuello, donde nos ubicaríamos en la porción correspondiente a la glándula tiroides. Aquí se observa embriológicamente foramen ciego y conducto tirogloso. Entonces, pues vamos a ver que principalmente la tiroides, pues al ser un cúmulo de células endodérmicas, va a estar
hecha este grupo celular. Encontramos entonces que aparece un denominado cuerpo último branquial en la cuarta semana, alrededor de la quinta y sexta semana, y vamos a observar que la cuarta bolsa faringea, que son las bolsas faringeas para que se ubiquen, esto sería los cuerpos de los arcos faringeos, aquí se ve primer, segundo, tercer y cuarto arco, y las bolsas faringeas serían estos pliegues que se ubican lateralmente a lo que es la estructura de la faringe y que se ubica en medio de lo que son las bolsas, los arcos faringeos. Estas serían las bolsas faringeas. A partir de estas bolsas faringeas, principalmente de lo que es la tercera y cuarta bolsa faringea, vamos a ver que es donde se ubica el cúmulo de células neuroectodérmicas parafoliculares o de tipo C, y también las células que van a dar origen a la glándula paratiroides, tanto superior como inferior de ambos lados. Entonces vamos a ver que aquí se ve pues como el grafiquito lateral, solo se ubican a lateral, y vamos a ver que pues ya cuando las células que el primordio, las células que pasaron por el ducto tirogloso y que llegaron a formar el primordio de la tiroides, se establezcan, van a existir una migración de lo que son las bolsas faringeas por parte de lo que serían las células paratiroideas superiores e inferiores y de las células parafoliculares hacia lo que es la tiroides. La razón, si bien, por ejemplo, acá la cuarta bolsa faringea es la que tiene a la paratiroides superior y la tercera a la paratiroides inferior, la razón de que esto se ubique en este plano, pese a que la tercera bolsa faringea esté más arriba que la cuarta, es porque la tercera bolsa faringea sufre una migración, este cúmulo de células, junto con lo que es el timo, quedándose ubicada debajo de la cuarta bolsa faringea en lo que es este periodo, generando pues esa distribución diferente. Aquí pues estructuras que vamos a ver curiosas es que la formación de este istmo, que en algunas personas termina formando un lóbulo, de un lóbulo completo que sería el istmo, digamos que es un rezago de lo que es esta migración de los primordios tiroideos a través del conducto tirogloso. Esta puntica sería el final de las últimas células que no llegaron a generar involución. Y ya para lo que es la séptima semana se van a diferenciar en estructuras macroscópicas, lo que les decía, el istmo, los lóbulos izquierdo y derecho, que terminaría siendo el remanente del conducto tirogloso. Histológicamente, pues el parénquima o la unidad funcional de lo que es la glándula tiroides tiene esta forma que es un epitelio que tiene un centro, un núcleo, forma un folículo, una esfera que tiene un centro que compone coloide. Más adelante explico qué es el coloide, que está rodeado de capilares sanguíneos y la presencia de células parafoliculares. Hablando entonces de la parte histológica, vamos a encontrar que se describe como un órgano quístico que tiene escaso contenido de tejido colectivo interfolicular, o sea, de fibroblastos. Estos folículos pues, se encuentran dispersos en la glándula, midiendo entre 50 micras y se componen de un epitelio simple cúbico, que es este que se puede observar aquí en el grafiquito, con capilares fenestrados que se ubican en la periferia de estos folículos. El contenido del coloide, vamos a observar que se compone mayoritariamente, y el más importante de su composición es la tiroglobulina, que es una proteína que es crucial en la formación de lo que son las hormonas tiroideas, y vamos a ver que las células foliculares varían de tamaño según lo que es su actividad. Sin embargo, pese a que no se ha logrado correlacionar, se piensa que entre mayor sea la altura de estas células foliculares, tomando una estructura similar a lo que es un epitelio cilíndrico, es porque mayor es la productividad y la tasa metabólica de estas células. Ya también pues encontramos la que son las células parafoliculares, que no entran en contacto directo con lo que es el folículo tiroideo, y vamos a observar que su función principal es la liberación de calcitonina en lo que es la fisiología de lo que es la distribución del calcio y la resorción del hueso. Entonces encontramos que la tiroglobulina es una proteína que va a tener alrededor de 100 residuos de un aminoácido que es el aminoácido tirosina por cada una de estas moléculas. Este va a ser el principal contenido del coloide. Y pues nosotros vamos a encontrar que fisiológicamente, cuando a través de lo que es la señal hipotalámica de la liberación de hormonas tiroideas, que ya un poquito más adelante la explico, se va a generar un incremento de lo que es la absorción y producción de lo que es ya tanto el yodo como aminoácidos a nivel de los capilares que observamos aquí en esta zona de acá abajo.
y de lo que es la producción de hormonas tiroideas que primero van a tener que transitar desde lo que es la absorción del yodo que se ubica en la superficie, va a estar en la superficie basal que está en contacto con los capilares hacia la superficie apical de la célula. En esta superficie apical que nosotros tenemos acá van a ubicarse receptores como son la pendrina y lo que son las oxidasas. Vamos a colocar aquí O2, que son la oxidasa tiroidea y la oxidasa dual, que van a permitir que el yodo primero pase por la célula, se ubique en la membrana, en lo que es la superficie luminal o apical de la célula tiroidea, pase a lo que es el coloide y ya en el coloide va a empezar este yodo a oxidarse mediante lo que son las dos enzimas que es la peroxidasa tiroidea y las oxidasas duales. En el coloide que vamos a encontrar lo que es la tiroglobulina, que es la que aquí escribe, esta va a tener que sus residuos de tirosina van a unirse junto a lo que es el yoduro oxidado ya y nos va a formar lo que son unos residuos que se conocen como monoyodotironina o MIT y la diyodotironina, que se van a caracterizar por lo que es la presencia tanto de una unidad de yodo, que es la monoyodotironina, y dos unidades de yodo. Estas se van a fusionar formando lo que son la unión entre estas dos, MIT y diyodotironina, van a formar la triyodotironina, o también llamada T3, y la unión de dos de estas, de las diyodotironina, va a formar la T4, que se van a reabsorber en lo que son vesículas de coloide para luego terminar siendo degradadas a nivel lisosomal y liberadas a lo que es la sangre para continuar con su funcionamiento. Entonces, pues vamos a ver que esta señal depende de lo que es la señalización hipotalámica con la hormona liberadora de tirotropina, que posteriormente va a llegar a lo que es la adenohipófisis, al lóbulo anterior de la hipófisis, y va a estimular a las células tirótrofas para que liberen hormona estimulante de tiroides e incrementen el metabolismo de lo que son las células tiroideas para la liberación de T3 y T4, que bajen finalmente a tener efectos sistémicos en muchos tipos de células, aumentando a rasgos generales lo que es el requerimiento de oxígeno, la señalización para la mitosis de estas células, aumenta el inotropismo y el cronotropismo del corazón, aumenta la síntesis endocrina general y aumenta la osificación endocondral, principalmente en niños en crecimiento, también generando pues hipertrofia de los condrocitos en lo que es el hueso cartilaginoso. Fisiológicamente, bueno, faltó mencionar lo que son las células parafoliculares o tipo C, que van a liberar calcitonina, que lo que va a inhibir es la resorción ósea a través de su unión con los receptores de calcitonina son los osteoclastos, impidiendo que estos generen la resorción ósea. Por lo que, digamos que al estar activos lo que son los osteoblastos, va a incrementar lo que es la síntesis de hueso, generando que disminuyan los niveles de que es calcio sérico en consecuencia. Ya hablando pues de la parte genética, ¿qué es lo que sucede? Pues existen unas vías comunes que se van a ver afectadas, que van a ser principalmente las vías de señalización de las MAP quinasas, de la fosfatidilinositol 3 quinasa y la AKT, junto con una ruta embriológica principal que es la vía de la WNT beta-catenina, siendo el origen a partir de lo que son aberraciones moleculares que les voy a explicar rápidamente, con el ejemplo que pues mencionaba mi compañero Ángel en lo que era la parte de epidemiología, ubicándonos en el accidente de Chernobyl en Ucrania en 1986. No, se observó pues que en estas principalmente en los niños, aumentó hasta 100 veces la incidencia de lo que fue cáncer de tiroides debido a principalmente el consumo de lácteos, ya que se encontraban contaminados con lo que era el isótopo radioactivo yodo 131, debido a que las vacas pues estaban consumiendo el pasto de los suelos contaminados. Aquí pues lo que se observó fue muchas de estas estructuras, que era la aparición de los dímeros de pirimina asociados a pues lo que es radiación, que generaban pues que se tuviera que generar un rearreglo genómico que podía tener en consecuencia una mutación. Aquí, por ejemplo, lo que se observa, esta es la característica más común de la mutación de BRAF o BRAF, también denominada, en donde la más común es el reemplazo de un sitio donde se ubica la valina en la posición 600, que se denomina BRAF V por valina,
600 por la numeración en la que se encuentra y que se sustituye por un ácido glutámico por una mutación puntual, que esta se nomenclatura como E. Entonces, B600E es la sustitución de este aminoácido por este de acá, que es el ácido glutámico, que es la mutación más común puntual observada en lo que es la mutación de este gen, asociada a cáncer de tiroides. Otras consecuencias es la Y eso no ruptura. solo se ve en cáncer de tiroides, sino esa mutación también se ve en el melanoma, para que la tengan en cuenta, Ok. ¿vale? También, pues nosotros observamos lo que son por altos niveles de radiación, lo que son las rupturas de doble hebra, que van a generar en consecuencia que se tenga que generar rearreglos en donde ha visto muchas aberraciones genéticas cromosómicas, que son las que explican las mutaciones también características de cáncer de tiroides, principalmente en carcinoma medular de tiroides, RED-PTC, esto viene por carcinoma papilar de tiroides, y PAX8-PPARG. Entonces, este tipo de daños a nivel de lo que sería ruptura de doble hebra genera rearreglos que pueden generar pues lo que son lesiones, la pérdida de pedazos, lo que son amplificaciones, que se duplique el pedazo que se está arreglando, o las más comunes que se ubican en lo que es cáncer de tiroides, que son las inversiones. La más común, por ejemplo, es RED-PTC1, que es donde el cromosoma 10 en el que se ubica esa proteína, que es la denominada RED, da un girito de 180 grados y se une con un gen de una citoquina que lo que hace es que promueva incremente lo que es su tasa de actividad en lo que es la célula, genera aumento de lo que es la cascada de señalización de esa proteína, que ya la vamos a ver a continuación. Entonces, molecularmente, nosotros lo que nos encontramos es esto. RED es una proteína de la superficie de la membrana celular, que es una RED, una proteína quinasa, que en el momento en el que se une con su ligando va a generar pues el reclutamiento de toda la cascada de señalización, esta de acá que pues es muy común en lo que es conocido en cáncer de GRB2 y SOS, y RAS, que es un oncogen muy conocido. Esta proteína RAS pues va a fosforilar a lo que son proteínas como la fosfatidiniositol 3 quinasa, que va a activar lo que es la proteína AKT y va a generar una actividad metabólica en la célula. También pues va a generar una activación de las MAP quinasas, que son este grupito de acá, en donde su primer representante de las MAP quinasas de actividad de cáncer de tiroides relacionadas con RED es BRAF o BRAF. Y también pues genera la activación de MEK y de ERK siendo la proteína que nos va a tener actividad pues a nivel del núcleo y de la transcripción. Vamos a ver que pues en cáncer de tiroides se van a potenciar 3 proteínas, son las más estudiadas, que es RED, siendo el origen de la cascada de señalización, RAS, siendo la menos común, y BRAF siendo la más común, representando respectivamente el 50% de las mutaciones asociadas. RAF representa el 10%, RAS, perdón, y RED representa el 40% de las mutaciones asociadas. Aquí toca borrar eso. Bueno, ya entonces lo que vamos a ver es que en cuanto a ERK, de las proteínas de la cascada de señalización de las MAP quinasas, va a generar un incremento de la expresión genética de genes relacionados con lo que es mitosis, también de lo que es metaloproteinasas de matriz, que van a eliminar la matriz extracelular y facilitar la separación de estas células tiroideas, favoreciendo procesos metastásicos a posterior. Y pues también vamos a ver la actividad de lo que es la proteína AKT, que esta lo que nos va es a dificultar lo que es los procesos de apoptosis y favorecer lo que es el apagón de lo que es la maquinaria que se encarga de hacer la autofagia para la reparación y para el chequeo de lo que son las mutaciones del genoma. Esta sería, digamos, el gráfico de lo que es la ruta simplificada. Aquí nosotros vemos que la activación de RAS, como les decía en el gráfico anterior, va a activar pues lo que es las MAP quinasas, que van a hacer incrementar lo que es la supervivencia y la mitosis, va a generar aumento de la señalización del calcio, por lo que también tiene incremento en la actividad de lo que es la célula tiroidea, por lo que vamos a ver que se va a ver un aumento en lo que es como un marcador tumoral a la tiroglobulina, debido a que hay un aumento de la actividad general de la célula, a AKT, de la fosfatidiniositol 3 quinasa, que nos va a generar que la célula tienda a evitar lo que es la apoptosis. Y pues aquí vamos a ver, digamos, un grafiquito de lo que hace AKT, que es que esta vía de mTOR, lo que es el complejo Raptor de mTOR, se encarga de lo que es la autofagia.
pongámoslo así. Mientras que va a potenciarse lo que es mTOR2, que se encarga de lo que es la mitosis, independientemente de los daños celulares. La otra vía que yo les mencionaba era la vía embriológica de WNT-betacatenina. La betacatenina, que es esta que se observa acá, normalmente es una proteína de membrana, hace parte de lo que son las uniones adherentes de célula y célula, principalmente de células epiteliales, y lo que permite es la unión de una celulita con la otra. Entonces, cuando una de estas betacatenina, sí. Cuando una de estas betacateninas de una de las células se pierde, esto va a darle a entender a la célula que sigue con vida que la célula que está aquí contigua acaba de desaparecer, se murió, por lo que se va a soltar la betacatenina, ¿sí? Va a quedar libre. Y la idea es que esta betacatenina llegue al núcleo para generar que la célula entre en mitosis y se genere una nueva célula que ocupe el lugar de la célula que desapareció. Cuando hay factores de crecimiento, como es WNT, este se va a unir a su receptor Frislet, que lo que va a hacer es impedir que este seguro que tiene la célula normalmente, que es este complejo de axina, caseín quinasa, GSK3 beta y APC, degraden a la betacatenina y le permitan llegar al núcleo para iniciar una transcripción de genes que se asocien pues con lo que es la mitosis y permitir que se rellene este espacio. Aquí pues vamos a observar que lo que principalmente se va a ver afectado es que no se va a permitir, se van a ver, por ejemplo, AKT, que era el que les decía yo antes, va a impedir que se forme este complejo, que es el que se encarga de destruir a la betacatenina mediante la ubiquitinación para que no llegue al núcleo. Entonces, como AKT va a inhibir todo este complejo, la betacatenina va a conseguir entrar al núcleo y generar la transcripción genética que va a facilitar que la célula empiece a entrar en mitosis secuencial. Entonces, pues aquí algunas cosas de tener en cuenta es que el 25% de los casos hereditarios van a corresponder a lo que son las neoplasias endocrinas múltiples, también denominadas MEN. En las MEN está la MEN2A, la MEN2B y otros síndromes que son síndromes genéticos de predisposición a generación de neoplasias, como el síndrome de Cowden, síndrome de Gardner, síndrome de Werner, síndrome de Li-Fraumeni, síndrome de McCune-Albright, complejo de Carney y las mutaciones DICER tipo DICER1. Entonces vamos a encontrar que en los diferentes tipos de cáncer vamos a encontrar que en los derivados de las células foliculares, como es el carcinoma papilar de tiroides y el carcinoma folicular de tiroides, las mutaciones más comunes son BRAF, RET y RAS, mientras que en el caso del papilar, mientras que en el folicular va a ser las mutaciones en RAS y en esta otra proteína que es un supresor tumoral. Aquí, pues, estas mutaciones pueden llevar a un aumento de la inestabilidad cromosómica que finalmente generan una completa inestabilidad de lo que son estas células, acumulación de mutaciones tanto en AKT, P53, fosfatidinoisotor-3 quinasa, en las proteínas TER y en otros supresores tumorales que van a generar que esta célula entre en estadios aberrantes como es la desdiferenciación. La desdiferenciación es lo que vamos a ver que son células que pierden por completo su estructura normal de forma de célula folicular y pasan a ser células, por ejemplo, con una distribución, ¿cómo se dice?, con pseudópodos y filopodios que le permiten migrar y con facilidad generar metástasis y que ya no van a cumplir las funciones normales de la célula folicular de la tiroides, siendo esta pues lo característico del llamado carcinoma de células anaplásicas de tiroides, en el que estas células anaplásicas han perdido por completo su apariencia normal de célula folicular, y en el de las carcinoma mal diferenciado de tiroides, en el que empiezan a generar esta apariencia de células desdiferenciadas. Ya otro sería el carcinoma de célula C o parafolicular, donde las más comunes son las mutaciones en RAS y en RET, y que dan origen a lo que es el carcinoma medular de tiroides, que no está relacionado pues con lo que es el folículo tiroideo, sino digamos el intersticio de este órgano. En cuanto pues a cómo se clasifica, entonces pues hay una, digamos, clasificación general que se hizo en 2022, que fue la quinta edición de clasificación histológica de neoplasias tiroideas de la OMS, que los clasificó de la siguiente manera: como anormalidades del desarrollo, en donde aparecían
digamos, benignas, que eran quiste del conducto tirogroso, anomalías congénitas de la tiroides, y ya pues lo que eran neoplasias derivadas de células foliculares, como son tumores benignos, en donde aparecía enfermedad nodular folicular tiroidea, y pues los que empiezan a interesarnos, que están acá, que van a ser las neoplasias de bajo riesgo, que son la neoplasia folicular tiroidea, los tumores tiroideos de potencial maligno incierto, el tumor trabecular y alinizante, neoplasias malignas como el carcinoma folicular de tiroides, que es del que hemos estado hablando, carcinoma papilar de tiroides y otros como el carcinoma oncocítico de tiroides. También encontramos, por ejemplo, los carcinomas derivados de las células de tipo C, los carcinomas mixtos derivados de células tanto medulares como foliculares, los carcinomas de glándulas salivales de la tiroides, tumores tiroideos de histogénesis incierta, los tumores tímicos que se encuentran dentro de la tiroides y neoplasias tiroideas embrionarias. Digamos, para rasgos generales, hablando pues del paciente adulto, de lo que es la clasificación en términos de cuáles son los más comunes que nos van a presentar, encontramos pues los bien diferenciados, que son el carcinoma papilar y folicular, donde las células conservan su estructura. De estos son los que se tienen que acordar, ¿vale? Para que estén pendientes que son estos 4. Y los carcinomas que ya pasan a ser los pobremente diferenciados o de peor pronóstico, que son los carcinomas pobremente diferenciados, los carcinomas anaplásicos y el de células parafoliculares o células de tipo C, que es el carcinoma medular. Estarían esos 4 que son los más relevantes. Ya pues genéticamente los tumores tiroideos normalmente exhiben perfiles de lo que son expresión genética y también los podemos llegar a clasificar según la expresión genética, si son en 2 grupos generales que son los similares a RAS y los similares a BRAF. Entonces, pues esta digamos que sería la clasificación. Entonces, pues aquí lo que yo les decía, la mutación más común puntual, que era la B600E del oncogen BRAF. Entonces, pues se miraba si tenía de diferenciación, si había, si no la había o era incierta. Entonces podemos ver, clasificarlo como carcinoma papilar de tiroides, carcinoma tiroideo pobremente diferenciado y carcinoma tiroideo anaplásico. Aquí, pues por el otro lado, los que no tenían esta mutación, los podamos clasificar como volver a mirar si tenía, hacer marcadores genéticos para mirar si sí la tenía o si era positivo para RAS o si no tenía ni RAS ni BRAF. Y pues ya empezamos a mirar si habían rearreglos, en este caso acá son los de mutaciones asociadas a RET. Y mi PTC significa carcinoma papilar de tiroides y es el nombre RET-PTC de esta mutación. Entonces se miraba si tenía, si era invasivo o si no era invasivo, y pues lo podemos clasificar ya en estos otros subtipos, que pues aquí lo estamos, variante folicular encapsulada invasiva de carcinoma tiroideo papilar, y así, digamos, para no demorarnos tanto en esta tablita. Bueno, una cosa que menciona acá esta clasificación es lo que es el alto grado tumoral, donde aquellas zonas donde se observe mayor o igual a 5 mitosis y que esto se distribuya en más de 2 milímetros cuadrados, ya sea mitosis o la presencia de necrosis tumoral, se consideran los de alto grado. Esto pues, es un corte histológico donde se muestra más o menos el gráfico de cuántos son los 2 milímetros cuadrados en una vista de 10X. Y pues aquí los vemos, digamos, las variantes más comunes que fueron las 4 que mencioné, exceptuando el carcinoma anaplásico. Entonces vamos a observar que histológicamente el carcinoma papilar de tiroides caracterizar porque todavía hay una estructura, primero la formación de folículos, papilar se refiere al tipo de crecimiento, que es como esta formación aquí que se ve como medio aberrante de células foliculares, pero que se caracteriza justamente porque mantienen, digamos, una estructura normal de celulita folicular. Ese crecimiento papilar es muy común de los carcinomas papilares, tanto por ejemplo los carcinomas papilares de ojo como los tiroideos, y se caracteriza por una estructura que por lo menos en Colombia vi que la llaman como lo que son lo llaman ojos de Anita la huerfanita, que fue por este personaje de este cómic, que lo dibujan con estos ojos que son completamente blancos, y se refiere a estas estructuras que son núcleos que tienen un fondo hialino. Aquí, por ejemplo,
De pronto no se puede observar muy bien, pero por ejemplo este de acá que se observa así es esa característica del crecimiento de las células papilares. El otro que encontramos es pues el carcinoma folicular de tiroides. El carcinoma folicular de tiroides es ¿qué se hizo acá? Que observamos en este, si bien aquí pues se observa un crecimiento muy aberrante, lo que describe la literatura, estas flechitas indican zonas de mitosis, donde se está generando mitosis de estas células. Si bien aquí se observa un crecimiento aberrante, en este caso porque era de un paciente con un cáncer muy avanzado, lo que se describía el carcinoma folicular era lo que lo volvía característico, o lo que le da el nombre de folicular, es que conservaba mucho mejor lo que era la presencia de los folículos tiroideos y mantenían, digamos, esa funcionalidad, a diferencia del papilar, que tiene estos crecimientos aberrantes que deforman un poco el folículo, pero lo mantienen. Y el carcinoma medular de alto grado, que es el que podemos observar aquí, en el que pues ya tiene una distribución más de tipo, primero está encapsulado y segundo tiene una distribución más de tipo similar a lo que es el tejido conectivo. Bueno, en cuanto a la presentación clínica, pues tenemos ciertas manifestaciones que son generales, y es que en etapas tempranas, pues este puede ser asintomático o puede detectarse incidentalmente. Normalmente lo que se suele detectar es el nódulo tiroideo, que es importante pues describir qué características tiene, porque pues la probabilidad de que un nódulo sea maligno aumenta 7 veces si es muy firme, si está fijado a estructuras adyacentes, si es de crecimiento rápido, si se ha asociado pues a ganglios linfáticos regionales, también si el paciente pues refiere que hay alteraciones pues en la voz, o si presenta síntomas de invasión, que ya vamos a ver. Entonces, normalmente, pues digamos que lo más común es la masa en el cuello, que es generalmente indolore, que es de un crecimiento progresivo. También el paciente puede presentar disfagia, porque pues el cáncer o el tumor puede estar asociado a una compresión sobre el esófago. Ronquera o alteraciones en la voz, esto se puede asociar al compromiso del nervio laríngeo recurrente. La disnea por una compresión traqueal. También puede haber dolor cervical, linfadenopatía y algunos signos sistémicos como fatiga o pérdida de peso pues no intencionada. Es importante también tener en cuenta los sitios de metástasis del cáncer de tiroides, porque pues nos puede presentar también síntomas pues asociados con estos órganos, como son por ejemplo el pulmón, que es donde se presenta el 50% de las metástasis, es la más frecuente, en hueso 25%, y en pulmón y hueso en 15%, mientras que en sistema nervioso central y tejidos blandos 10%. Dale siguiente. Ya en cuanto a cada tipo pues, de carcinoma, pues tenemos que en el papilar o folicular suele ser asintomático durante periodos prolongados y puede presentarse pues, como un nódulo tiroideo solitario. Este se puede acompañar de adenopatías cervicales y síntomas compresivos pues ya en etapas avanzadas. Mientras que el carcinoma medular de tiroides, pues debido a la secreción de calcitonina, se puede presentar una diarrea persistente y rubefacción facial, que es como el cambio en coloración de la piel en la cara. En el carcinoma anaplásico de tiroides, tenemos que este pues es de un crecimiento extremadamente rápido, aquí hablamos de semanas o meses, y como les mencioné al inicio, al momento del diagnóstico, el 30 al 40% de los pacientes pueden tener una metástasis o incluso pues ya presentar un signo como parálisis en cuerdas vocales que nos puede hacer pues digamos que sospechar de que hay metástasis. El 70% puede tener una invasión directa también a tráquea, músculo y el esófago. Las masas cervicales puede ser grande, dura y bien adherida, que como les mencioné, estos son potencial de malignidad, y puede presentar algunos síntomas obstructivos, como les mencioné, la disfagia, la disnea y el compromiso también cutáneo. Siguiente. También para el diagnóstico tenemos que lo primero que se va a hacer pues es la anamnesis, buscando antecedentes de radiación en cabeza, sobre todo en infancia, como se les mencioné al inicio, antecedentes familiares de cáncer de tiroides o síndromes hereditarios, y en la exploración física pues nos mencionaban las guías que cerca del 50% de las tiroides estudiadas pueden tener nódulos tiroideos, que pues ya sabemos que hay unas características que nos hacen sospechar de malignidad. Algunas pruebas moleculares, como las que mencionó
pues Juan Diego, que son las mutaciones en BRAF, que es el 50%, que nos va a sugerir carcinoma papilar de tiroides, sobre todo en agresivos. Las mutaciones en RAS, cerca del 10%, que nos puede indicar neoplasia folicular o carcinoma folicular. Y ya las de red, que son cerca del 40%, y algunas alteraciones en la desdiferenciación, como son las proteínas TP53 o las TLT. Para pruebas de laboratorio, tenemos que la TSH, en esta podemos encontrar pues que esté eutiroideo, que esté baja o que esté alta. Sin embargo, pues ya les cuento qué hacemos en cada uno. La calcitonina, como mencionó Juan Diego, pues digamos que también más que, o digamos que en el cáncer medular de tiroides es donde se va a ver aumentada, pues porque esta es producida por las células T. Sirve más es como para el posoperatorio, porque sugiere cuando hay pruebas calcitonina elevada, pues sugiere que la enfermedad es persistente o que hay una metástasis. El antígeno carcinoembbrionario también, y la tiroglobulina sérica es más como para el seguimiento de 6 a 12 meses aproximadamente para el diagnóstico inicial, y este pues se eleva en el cáncer diferenciado, aunque puede sugerir también transformaciones anaplásicas. La biopsia por respiración con aguja fina, pues ya les cuento más adelante también algo sobre eso. En cuanto a las imágenes, la principal, pues ecografía de tiroides y cuello, la gamografía con yodo, eso es 131, que es para pacientes con nódulos tiroideos, para pacientes con TSH suprimido baja, y también en un algoritmo más adelante, pues les cuento sobre eso. La tomografía y la resonancia, pues esta solo es, o digamos que se suele indicar es en tumores mayores a 4 centímetros o cuando se sospecha que hay una invasión extratiroidea. Siguiente. Entonces, iniciando pues con la tomografía, esta se tiene algunos criterios que nos pueden hacer pensar que esto es alto riesgo, que es que el paciente, que esta tenga una hipervascularidad interna, que tenga microcalcificaciones, los márgenes irregulares o infiltrativos, la forma más alta que ancha o que tenga adenopatías sospechosas. Si es un nódulo sospechoso y mide más de 1 o más centímetros, se debe tomar biopsia, igual a todos los tumores mayores, a todos los nódulos, perdón, mayores a 1 centímetro, se deben estudiar, y si es menor a 1 centímetro, pero hay factores de riesgo, también se debe estudiar. Entonces, pues en las imágenes lo que vemos en la parte de arriba es que son los de alta sospecha de malignidad, mayor al 70%, y es porque hay hallazgos de microcalcificaciones, un nódulo hipoecoico con márgenes irregulares, que sea más alto que ancho, que tenga una extensión extratiroidea, o que tenga ganglios linfáticos sospechosos pues, de invasión. La sospecha intermedia, el 10 al 20%, son márgenes sólidos regular o hipoecoico, y la baja sospecha del 5 al 10%, aquí ya es el margen sólido regular, pero hiperecoico, o que también sea isoecoico. En la muy baja sospecha, que es menor de malignidad, que es menor al 3%, es el nódulo que es espongiforme, que es parcialmente quístico, sin características sospechosas, como las que se mencionó anteriormente, y cuando son benignos, aún menor a 1% de malignidad, pues ya es el quiste. Siguiente. Entonces, con estas características, pues se puede hacer la clasificación del TRATS según lo que encontremos. Entonces, la composición nos va a dar un puntaje, la ecogeneidad otro, la forma, el margen y los focos ecogénicos. Como les mencioné, pues si hay, digamos que es criterio de malignidad, si es un sólido o casi completamente sólido, si es ecoico, si es más alto que ancho, si la extensión es extratiroidea, si hay focos ecoicos puntiformes, que son las microcalcificaciones. Esto, con este puntaje se puede hacer una clasificación para ver el riesgo de malignidad y el umbral para ver si tomamos biopsia o no. Entonces, si con este puntaje nos da un TRATS de 1 o 2, que son 0 puntos o 2 puntos, el riesgo de malignidad es menor a 1.5%, y lo que dice NAPTUDI es que pues no es necesario que tomar la biopsia, que simplemente lo que hay que hacer es un seguimiento, independientemente del tamaño del nódulo que se encuentre. Cuando nos da 3 puntos, recomiendan la biopsia porque el riesgo de malignidad ya aumenta a 4.8%. Cuando tenemos de 4 a 6 puntos, el riesgo de malignidad puede aumentar. Dicen es que si el nódulo mide
15 centímetros, 15 milímetros o más, pues recomiendan tomar biopsia. Y si el nódulo mide 10 milímetros o más, en cuanto a si tenemos 7 puntos, también se recomienda tomar biopsia porque ya el riesgo de malignidad es del 35%. Siguiente. En cuanto a la biopsia por aspiración con aguja fina, pues tenemos que ciertas indicaciones, y es cuando los nódulos son igual a mayor a 1 centímetro, con características ecográficas sospechosas, cuando mide de 1.5 a 2 con características intermedias, cuando mide más de 2 centímetros, pero pues que no tenga características sospechosas, o de cualquier tamaño si hay adenopatías. Y según esto, pues nos va a dar la clasificación de Bethesda, para citología. Entonces, cuando tenemos un Bethesda 1, pues este es, digamos que se considera como un no diagnóstico o un diagnóstico inadecuado, y su riesgo de malignidad puede variar entre 5 al 20%. Cuando tenemos un Bethesda 2, se considera como benigno, el riesgo de malignidad no supera el 7%, entonces lo que se puede hacer es hacer un seguimiento. En el Bethesda 3 ya puede ser una atipia de significado indeterminado o una atipia de significado incierto. También lo pueden encontrar como una lesión folicular o de significado incierto, y lo que se puede hacer es repetir la biopsia o hacer pruebas moleculares, porque este puede llegar a un riesgo de malignidad pues hasta el 30%. En el Bethesda 4, que se considera como una neoplasia folicular o una neoplasia oncocítica, se recomienda hacer lobectomía porque el riesgo puede llegar incluso hasta el 50%. En el Bethesda 5, que puede ser sospechoso para malignidad, incluso hasta el 86%, se recomienda hacer también cirugía, puede ser lobectomía o tiroidectomía total, según corresponda. Y en el Bethesda 6, si ya el riesgo de malignidad supera el 97%, entonces lo que se recomienda es hacer tiroidectomía total o también lobectomía según pues el compromiso. Siguiente. Acá tenemos pues un abordaje de cómo es el diagnóstico inicial. Teniendo en cuenta pues que encontramos un nódulo tiroideo, vamos a determinar la TSH, que si es baja hacemos la gammagrafía, que esta nos puede ser que sea hipercaptante, o también la pueden encontrar como caliente, y es si la tiroides capta pues ese contraste de yodo 131, porque aquí la posibilidad de cáncer es menor al 1%, y se puede considerar como un hipertiroidismo primario. Estos nódulos pues generalmente son benignos y lo que hacen es que están produciendo pues excesivas hormonas. En cuanto a la TSH normal o alta, la gamografía de la hipocaptante o en frío, es que la tiroides pues no capta el contraste, y son células pues que no están funcionando correctamente, entonces esto aumenta la probabilidad de cáncer casi un 5%, pero también se puede presentar en adenomas benignos o en quistes pues tiroideos. Por eso aquí ya cuando es hipocaptante pues se recomienda hacer la biopsia. Cuando la TSH es normal o alta, lo que indica es que hacer ecografía de tiroides, que si no tiene características de riesgo, ni también hay factores de riesgo, pues lo que se hace es una observación, pero si hay características de riesgo como las que mencioné anteriormente, pues se indica la biopsia. Siguiente. Acá tenemos la clasificación TNM, que básicamente lo que hace es indicar pues el tamaño del tumor y si está limitado a la tiroides o no, en la T. Entonces, por ejemplo, pues en el T0 pues es que no se puede evaluar, en la TX, perdón, es que no se puede evaluar, en la T0 pues que no hay evidencia del tumor primario, en la T1 que es de 2 centímetros o menos en su mayor dimensión y que está limitado a la tiroides, en la T1A que es mayor a 1 centímetro pero menor. Pero esta clasificación es para los bien diferenciados, porque acuérdate que los anaplásicos tienen otro TNM, ¿no? Y hay un TNM dependiendo de la edad en los diferenciados. Sí. Entonces, entonces pues la T pues hace más referencia al tamaño del tumor y si está limitado o no pues a la tiroides. La N pues ya sabemos que es ganglios linfáticos regionales, y la M pues a metástasis. Cuando digo le puedes hacer zoom al cuadrito que está arriba. Ese tal vez
que está ahí. Si puedes hacer zoom, por favor. Ese es un cuadro donde hace como ya, gracias. Es lo que dice la doctora. Entonces aquí vamos a ver, según pues lo que encontremos, para el papilar o el folicular, si es menores a 55 años, tenemos como una estratificación diferente si son mayores a 55 años. También pues está diferente para el medular y diferente para el anaplásico, que es el que está en la parte de abajo. Recordemos pues que el porcentaje de sobrevida pues aumenta proporcional, disminuye, es inversamente proporcional a la estadificación. Ya, siguiente. Ok, esto... ya. Entonces en el tratamiento pues vamos a agarrarlo pues cada uno, el diferenciado que es el papilar y folicular, que son los más comunes. Estos recordemos que tienen buen pronóstico. El tratamiento inicial pues es la cirugía. La lobectomía si el tumor es menor a 4 centímetros y si no hay ningún factor de riesgo, y la tiroidectomía total si hay un tumor mayor a 4 centímetros, invasión extratiroidea, metástasis ganglionar o antecedente de radiación de cuello. En la linfadenectomía, que es disecar pues, esos ganglios centrales si hay adenopatía sospechosas o en la estadificación TNM cuando es N1, digamos que no lo recomiendan hacerla de manera profiláctica si no hay ganglios clínicamente positivos. Pues el sitio más común de metástasis ganglionar corresponde al nivel 6 cervical, que es donde, pues ahí en la imagen se ve que es en la mitad del cuello, que es donde encontramos pues esos ganglios que les mencioné al inicio, que son los pretraqueales, los paratraqueales, prelaringeos, peritiroideos. Esta zona, pues como lo mencionó Juan Diego al inicio, su límite superior es el hueso ovoides y el inferior es la arteria aorta. Y también hay que tener en cuenta otras regiones como la región lateral, que son los niveles de 2 y 5. Las guías ESMO hacen o mencionan unas pruebas sobre el uso profiláctico de la supervivencia y que son contradictorias. Los que respaldan dicen pues que hay una reducción de recidivas de cáncer del 5 al 10% en los casos, además de que permite una estadificación más completa y que también se puede incluir pues una identificación de las micrometástasis. Y pues el vaciamiento lo que pretende es extirpar todos los ganglios presentes en las zonas pues, donde se pueda diseminar el tumor. Pero para eso hay unos niveles ganglionares. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que tenían que... Ah, bueno, tú tienes ahí el cuadrito, pero tienes que... Yo creo que en la parte de anatomía tienen que poner como los niveles ganglionares para que se los puedan aprender, ¿vale? Ok, vale. Ok. Siguiente. Bueno, y acá también, pues, continuando con el tratamiento del cáncer diferenciado, pues hay que hacer una supresión de la TSH, que es con levotiroxina. Esto también nos permite, pues, minimizar la posible estimulación del crecimiento tumoral, pues, por la TSH. Sin embargo, hay el yodo radiactivo, la ablación, que es el radioyodo, se recomienda para tumores T1 ni T2 y metástasis sin invasión, y se usa para eliminar pues, los remanentes de tiroides, y así se asegura pues, niveles séricos de tiroglobulina indetectables, que esto pues, va a facilitar el seguimiento. Y además para irradiar presuntos focos pues, de células neoplásicas, lo que va a reducir el riesgo de recurrencia. Este radioyodo se recomienda en pacientes con ablación, pues para pacientes para hacer ablación de remanentes tiroideos, en tumores mayores centímetros, en metástasis ganglionar o a distancia, o en tumores de alto riesgo histológico. En las guías, pues dice que para optimizar la absorción de isótopos se debe administrar después de la estimulación de la TSH, y para esto pues se retira la levotiroxina durante 4 a 5 semanas. Hay que hacer pues una vigilancia activa, se recomienda esto en pacientes que en los hallazgos ecográficos se encuentran microcarcinomas menores o igual a 1 centímetro sin riesgos, hay que hacerle seguimiento. Y pues también, como le mencioné, el lo hacemos con la medición de la tiroglobulina, los anticuerpos también cada 6 a 12 meses. La ecografía en el primer año y luego pues según los riesgos que encontremos. En casos de donde se encuentre una tiroglobulina
pues elevada, se debe sospechar de una recurrencia. Y ahí pues vamos a hacer tomografía, gamografía, y también se puede utilizar la tomografía ya, se me fue. Siguiente. En cuanto al medular de tiroides, pues el tratamiento inicial, digamos que la cirugía puede ser tiroidectomía total con disección ganglionar central o disección lateral, pues si hay metástasis. Pruebas genéticas se recomienda que se hagan en todos los pacientes para que evaluar mutaciones en red. Y si hay mutaciones en red, se debe realizar tamizaje de feocromocitoma o adenomas paratiroideos. En cuanto al tratamiento sistémico para la enfermedad avanzada, lo que se hace es buscar si hay mutaciones. Entonces, si hay mutaciones en red, lo que hacemos es dar selpercatinib y pralsetinib. Y si no hay mutaciones, lo que hacemos es dar cabozantinib y bandetanib. Y el seguimiento lo hacemos con la medición de la calcitonina y el antígeno carcinoma embrionario de manera pues, posoperatoria. También la tomografía por emisión de positrones, la que se me ha olvidado antes, en casos de enfermedad avanzada. Siguiente. En el carcinoma anaplásico de tiroides, que es un tumor muy agresivo y como le mencioné, pues la sobrevida es casi menor a un año, se pone en duda pues hacer la cirugía, si es resecable. Digamos que no suele ser la primera opción debido a que pues ya se suele diagnosticar en etapas avanzadas en el momento donde lo encontremos, y pues en dado caso que se pueda hacer la cirugía, pues se hace la tiroidectomía total con disección ganglionar. Se hace una terapia combinada al tratamiento sistémico, dependiendo pues las mutaciones que encontremos, la inmunoterapia también y la radioterapia con quimioterapia concomitante. El seguimiento lo vamos a hacer con la tomografía por emisión de positrones cada 3 a 6 meses en pacientes pues con enfermedad avanzada, igual que el anterior. Siguen. Estas son algunas de las referencias que usamos y muchas gracias. Bueno, entonces, quiero que me cuenten si tienen alguna duda, los que expusieron o los que estaban escuchando. Aló, no me digan que todos están dormidos, porque la exposición estuvo buena. No, que aquí estamos. Bueno, eso espero. Listo, entonces, mientras se les ocurren preguntas, vamos mirando cosas, ¿sí? Entonces, más del 50% de la población tiene nódulos en la tiroides y eso no significa que tengamos todos cáncer. Entonces, puede pasar que cuando las pacientes dicen, no, tengo dolor en el cuello o tengo disfonía o bueno, tienen cualquier síntoma en el cuello, le toman una ecografía y entonces aparecen los nódulos en la tiroides. Entonces, no tenemos que alarmar porque ya sabemos que existen nódulos buenos y que hay unas características que sí nos deben de alarmar. ¿Listo? Entonces, por eso existe pues la ecografía de tiroides con su clasificación TIRADS. ¿Listo? Así como teníamos una clasificación BIRADS para la mama, de breast, para la tiroides tenemos el TIRADS, que es de tiroides. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que se aprendan el TIRADS. Importante que la ecografía sea hecha por un personal entrenado, por un radiólogo, y realmente que esas características que nos hablaba Ángel, de que el nódulo si es alto, si tiene malas como características, si es de qué tamaño es, todas esas cosas que las tengamos en cuenta, porque a veces pasa que nos clasifican mal los nódulos, entonces también es importante mirar eso. Obviamente ustedes van a tener un paciente que les va a llegar como con la ecografía y ustedes le deben de hacer la correlación con el examen clínico, porque no es tan normal que les digan, es un TIRADS 1 y el nódulo sea un nódulo grande, expansivo. Todas estas cosas ustedes las deben de evaluar. Bueno, entonces ya teniendo su clasificación TIRADS, ya saben que cada una habla
sobre benignidad, sospecha de malignidad o pues como una alteración, como una neoplasia. Entonces, y de acuerdo a la clasificación vamos a tener un riesgo de que esto pueda convertirse en un cáncer. Entonces, siempre pues evaluar el criterio para poderle dar, hacer una biopsia. Entonces, en este caso, bueno, importante, el examen más sensible para mirar una tiroides es una ecografía, ¿sí? Ustedes a veces piensan como no, pero un TAC no. Para la tiroides el examen más sensible e indicado es una ecografía, ¿listo? Tenemos otro tipo de tumores, otro que sí nos sirve el TAC, pero en este es mejor la ecografía. Entonces, bueno, nos hacen nuestra ecografía, nos sale el T-RAT, entonces en el 3, como tenemos una sospecha, usualmente lo que debemos de hacer, dependiendo si no tenemos un nódulo muy grande o bueno, le podemos hacer un seguimiento cada 6 meses hasta completar 18 meses. Así como lo hacemos con la mama, podemos hacerlo. Pero si tenemos alguna característica que nos alarme de alto grado, pues le vamos a hacer el backup en ese caso. Ahora, en mama hablábamos que le hacíamos una biopsia trucut porque era un tejido sólido y pues porque es la mama, que es un tejido, es una órgano que es de una ecoestructura rodeada por grasa y bueno, es una estructura grande. En cambio, en el cuello, los nódulos son muy pequeños. 2, tenemos estructuras muy sensibles que son carótida, la yugular, el esófago, la tráquea. Entonces, hacer en una estructura tan pequeña como la tiroides, con un nódulo pequeñito, hacer una biopsia trucut es casi perdido, ¿sí? Aparte de todo que sabemos también que está muy vascularizada. Solo lo hacemos con los casos cuando tenemos grandes masas en el cuello, cuando tenemos como tumores anaplásicos, que son tumores donde la masa crece mucho. De resto les hacemos BACAF. El BACAF, ¿qué es? Una punción con aguja fina. Entonces, el radiólogo entra al nódulo, saca unas células, las extiende en una lámina y en esa lámina vamos a poder ver nuestras células y la vamos a clasificar con la clasificación Bethesda, que también nos la nombraban en la exposición. Entonces, de acuerdo a esto vamos a tener bueno, ya tenemos un cáncer de tiroides, ¿cierto? El cáncer de tiroides, ¿a dónde hace metástasis? Que no les escuché eso. Sí, a pulmón el 50%, hueso, sistema nervioso y tejidos blandos. Y el más importante, el que es más común, ¿a dónde hace metástasis más común? Pulmón 50% encontré. No, espérame. Los ganglios, lo dijiste. Ah, Entonces, ¿a dónde hace primero metástasis? Ganglios, ¿cierto? Después hace metástasis a pulmón. Entonces, importante que dentro del estudio que le hacemos a nuestro paciente prequirúrgico tengamos una cosa que se llama un mapeo ganglionar. Y por eso es importante que coloquen lo de los niveles ganglionares en la anatomía. ¿Por qué? Porque, digamos, yo tengo un cáncer de tiroides en el lóbulo tiroideo derecho y tengo ganglios metastásicos en el nivel 2 y 3 izquierdo. Entonces, a esos niveles les tengo que hacer biopsia de esos ganglios para mirar si tengo que hacer o no el vaciamiento. Entonces, tenemos unos ganglios que son laterales y hay unos ganglios centrales. Entonces, los centrales pertenecen al nivel 6 y el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 pertenecen a los laterales. Entonces, de eso depende el vaciamiento que yo vaya a hacer. ¿Listo? Entonces, ya le he hecho la ecografía, le he hecho mi biopsia, ahora le voy a hacer un mapeo ganglionar. Importantísimo, es mejor hacerle una nasofibrolaringoscopia previa a la cirugía. ¿Por qué? Ya vimos que en anatomía el nervio laringio recurrente pasa como al ladito de la tráquea, ¿sí? Y está relacionado con las arterias de la tiroides, sobre todo con la arteria tiroidea superior. Cuando hacemos la disección de la tiroides, ¿qué puede pasar? Que se lesione el nervio por calor o que lo cortemos o que
solamente por la manipulación también quede con perturbación. ¿Qué pasa si dañamos uno de los nervios? El paciente va a quedar con afonía. Si dañamos los dos nervios, el paciente no va a poder hacer apertura de las cuerdas vocales y el paciente va a quedar requiriendo traqueostomía en ese momento. Entonces, si yo tengo un tumor que es bastante grande y me está cogiendo un nervio laringio recurrente y yo ya lo sé prequirúrgicamente, voy a entrar con mucho más cuidado a no dañar el otro y probablemente voy a entrar con una cosa que se llama un estimulador del nervio laringio. Entonces, dentro de la cirugía, hagan de cuenta como un electro. Yo lo utilizo y cada vez que estoy cerca al nervio, el aparato va a pitar. Entonces, me va a permitir que si yo ya tengo un nervio dañado, el otro no lo voy a dañar para que mi paciente no tenga que quedar en traqueostomía. Así ya esté afónico, ¿sí? O disfónico. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante prequirúrgico tener una nasofibrolaringoscopia y sobre todo cuando tenemos masas muy grandes. Y la otra cosa es hacer pues la estadificación de pulmón, que es el órgano que está más afectado. TAC de cuello, cuando tenemos masas muy grandes y podemos tener compromiso de estructuras vecinas, es importante. Bueno, entonces ya tenemos nuestro paciente. Ahora, tenemos nódulos que pueden ser menores a 1 centímetro y mayores a 1 centímetro. Se ha reportado que cuando hay nódulos menores a 1 centímetro y son papilares, se llaman carcinomas micropapilares. Y esos carcinomas micropapilares, la literatura demuestra que si yo lo dejo sin operarlo o si lo opero, tienen igual pronóstico. Entonces, podría ser una opción, dejarlo solamente en vigilancia. Pero, obviamente, pues el paciente, ya sabiendo que tiene cáncer, muchas veces va a preferir que lo operemos. En ese caso podemos hacer una lobectomía. ¿Cuál es la dificultad con una lobectomía? Después de que operemos a nuestro paciente, nosotros tenemos que hacerle un seguimiento y el seguimiento va a ser con TSH, T4 libre, tiroglobulina y todo esto no va a ser tan específico si yo tengo un lóbulo tiroideo que aún me está produciendo hormona. Entonces, ahí viene como la dificultad. Por eso a veces se prefiere hacer la lobectomía completa, la tiroidectomía completa. Ahora, tenemos un tumor de 4 centímetros que está adherido a músculo, que no solo tenemos un foco, un nódulo pues mayor a 1 centímetro, sino que podemos tener otros nódulos o eso, se prefiere hacer la tiroidectomía total. Ahora, lo que nos hablaban sus compañeros, ¿por qué quitar los ganglios centrales? Y eso se ha discutido mucho y de hecho se hace por escuelas, por lo menos en mi escuela, en mi instituto, preferimos quitar los ganglios centrales porque nos permite una mejor estadificación del paciente y pues darle como un mejor tratamiento. Y ya, listo. Entonces ya después de eso nos sale la patología y la patología nos va a decir cuánto mide el nódulo, si tiene invasión linfovascular, si compromete tejidos vecinos como músculo, si es indiferenciado, si es único. Todas esas características nos deben pues hacer pensar que el paciente necesite una adyuvancia. En este caso, en el de tiroides, así como en mama hablábamos que la adyuvancia era radioterapia, hormonoterapia, no sé qué más. En la tiroides también es diferente a lo que hemos venido como viendo, por ejemplo, en cáncer gástrico, cáncer de colon, que no quimioterapia. En este es la yodoterapia. ¿Listo? Llegar a radioterapia o a quimioterapia en un cáncer de tiroides es raro, tiene que ser algo muy avanzado. Usualmente siempre la primera adyuvancia es la yodoterapia. Entonces, ¿la yodoterapia qué va a hacer? Hacer ablación de ese tejido que me quedó positivo o que me produzca alto riesgo de una recaída en mi paciente, como las características que ya estábamos hablando. Entonces, a ese paciente, previo a darle el yodo, se le hace una cosa que se llama un rastreo con yodo. Entonces, quitándole la levotiroxina y todo, le hacen este examen y eso como que capta dónde están los remanentes que podrían estarme condicionando una recaída temprana. Y a ese paciente entonces se le da la yodoterapia. ¿Listo? Los milicurios porque así se llama, o sea, la dosis que yo le doy al paciente pueden ser 30 milicurios, 100 milicurios, de eso depende del riesgo que tenga mi paciente y eso quién lo decide, el médico nuclear, ¿listo? Entonces, ellos deciden qué dosis le vamos a dar y se le da al paciente.
Ahora, ¿cómo se hace seguimiento a mi paciente? Yo tengo que ver que el paciente no vaya a tener ni recaída en el lecho de la tiroides, porque por más que uno diga, ah, sí, hice tiroidectomía, a veces la tiroides no se va completa, puede quedar pedacitos de tiroides y eso nos va a marcar un riesgo para que haya recaída. Entonces, tengo que hacerle ecografía de tiroides y ecografía de ese cuello para mirar que no haya, si bien hablábamos que de pronto a este paciente no le hemos hecho vaciamientos laterales, esos ganglios son potencialmente lugares donde puede hacer metástasis con el tiempo el tumor. ¿Listo? Y de hecho, si no los hemos quitado. Entonces, por eso hay que estar mapeando esos ganglios. No se le pide otras imágenes como TAC de tórax, TAC de cuello, no se les está pidiendo, normalmente solamente la ecografía y esa ecografía se va a pedir cada 6 meses. Y tenemos que pedir dentro del pool de exámenes la TSH, T4 libre, tiroglobulina y anticuerpos tiroglobulina. Si yo tengo una ecografía de cuello o de tiroides normal y tengo la tiroglobulina elevándose, muy probablemente mi paciente está haciendo una recaída que yo no estoy viendo dónde está. Entonces, a este paciente le hago un PET scan. ¿Se acuerdan cuando hablábamos como de cáncer de colon y que si veíamos que el antígeno se está elevando y tenemos colonoscopia y TAC normales, que a ese también le hacíamos PET scan? Es como el mismo patrón. Tenemos que buscar dónde nos está haciendo recaída el paciente. ¿Listo? Por eso es tan importante que hicieran la tarea de los marcadores tumorales para que entendieran cuál era la importancia en cada uno de los temas que estamos viendo. ¿Listo? Bueno, eso. Ahora, eso es como con los tumores bien diferenciados, tumor papilar, tumor folicular. Ahora, hay una cosa con el tumor folicular y es que a ustedes no les van a decir prequirúrgicamente tiene un cáncer folicular. El cáncer folicular solo se diagnostica cuando ya tenemos la pieza quirúrgica, porque se diagnostica con la invasión linfovascular y la cápsula que tiene este tumor. Entonces, es una sospecha previo procedimiento y ya se confirma con la patología operatoria. Y los tumores anaplásicos usualmente son tumores de rápido crecimiento y los pacientes tienen un muy mal pronóstico y por eso de entrada la clasificación TNM de estos pacientes siempre va a dar para un estadio 4. ¿Listo? Entonces por eso les recalcaba que tienen que poner dentro de las diapositivas la clasificación para el anaplásico, que es diferente. Y usualmente a los 6 meses los pacientes ya están muertos porque obstruye vía aérea, coge vasos sanguíneos. Bueno, ese paciente sí va a radioterapia, va a quimioterapia, pero tiene un muy mal pronóstico. Y los medulares pues ya son otro tipo de tumores, ya se dieron cuenta que les hacemos seguimiento con calcitonina y están más relacionados con mutaciones, bueno, son otro tipo de cáncer, pero es para que los tengan presente que son los 4 más importantes. Bueno, preguntas, niños. ¿Aló? No, señora Doc. ¿No? No, señora Doc. Vale, listo. Por favor, completemos lo que faltó de la clasificación y de lo de los niveles ganglionares o lo que hayan escuchado que de pronto les falte y para que tengamos las exposiciones completicas para cuando ya les toque estudiar, ¿vale? Vale. Bueno, Listo. quiero que me cuenten, chárlenlo y me cuenten cuándo vamos a hacer las otras 2 exposiciones de esta semana, porque acuérdense que no nos podemos atrasar para sacar los temas, todos los temas, ¿listo? Doc, pues habíamos como comentado entre nosotros, no sé si su merced pueda el sábado y el domingo. Sí, no, yo no tengo problema, hagámoslo. Listo. ¿Sí? Igual Sí, nosotros te confirmamos por el grupo. Vale, listo. Sí, sin problema. Lo que me interesa es que podamos sacar los temas adelante y que los estudiemos bien. Listo, Doc, muchas gracias. Bueno, entonces que descansen. Mañana nos vemos. Ay, mañana es el de miércoles o el jueves. ¿Cómo es el día que? ¿Se acuerdan que ustedes me dijeron que un día por lo de Prado? Niños. Doc, pues mañana tenemos revisión con el doctor Prado. Entonces es el jueves. O sea, esta semana es la del cambio por jueves, ¿sí? Es La que la revisión. semana pasada lo hicimos el miércoles, ¿sí? Sí, señora. O sea, esta semana quedaría revista
jueves y viernes que haría Y viernes. revista de cirugía. ¿Sí? Ok, sí, señora. Listo, Doc. Bueno, entonces Bueno. que descanse. Bueno, chao. Bueno, Doc, gracias. Chao. Hasta Chao, luego. muchas gracias.